¿Sí? ¿Quieres, eh? Sí, Hola, buenas tardes a todos. Yo soy Julián Brescia, vicepresidente del Club de Finanzas. De parte del club, les doy la bienvenida a todos por estar aquí. Les agradezco por su presencia. Hoy vamos a estar hablando de la nueva presentación de finanzas corporativas, un enfoque latinoamericano. Para que sepan, la idea es que haya un espacio de intercambios y preguntas, así que cualquier duda que tengan durante la exposición, por favor, tenganla en mente o anótenla en un lugar para luego desarrollarla. Para dar comienzo al evento, le voy a ceder la palabra al doctor Marcelo Perillo, quien es el director de la carrera de finanzas del SEMA. Así que nada, Marcelo, muchas gracias. Gracias, Julián. Bueno, buenas tardes. Bueno, Julián ya me presentó, yo soy el director de la licenciatura en finanzas de la universidad y bueno, es un honor para mí presentar el libro y de un autor que conozco desde hace muchos años y forma parte del plantel docente de la carrera. Dicho esto, cuando me llegó la invitación, digo, bueno, ¿qué puedo decir, ¿no? Del autor y del libro? Del autor, que es un profesional que lleva tantos años en el mercado, muy reconocido, tanto en el mundo, en el ámbito profesional, digamos, como en el ámbito académico, y de este texto que va por su cuarta edición, y han transcurrido 19 años, ¿no? desde la primera edición. Entonces, pensando en eso, digo, ¿qué puedo decir de novedoso, ¿no? Que no se conozca? Y cambié la pregunta directamente. Digo, bueno, voy a decir, voy a manifestar mi opinión del texto y algunas consideraciones para compartir respecto al autor, a Guillermo, ¿no? Aquellos que enseñamos, digamos, que cualquiera sea la temática que enseñemos, ¿no? Los docentes en general estamos permanentemente, yo diría, en una búsqueda que tiene que ver con lo siguiente. En mi caso personal, arranqué la docencia después de haber tenido bastantes años de experiencia profesional, y Guillermo tuvo mucho que ver con eso, con mi inicio en la docencia en esta universidad, por ejemplo, puntualmente, y también en alguna otra universidad. Y en los programas que hice, que cursé ya como alumnos, tuve referentes que, digamos, me asombraron por su capacidad de transmitir, ¿no? Por su capacidad de transmitir el mensaje de la materia, el contenido de la materia, por su claridad conceptual. Son varios, Guillermo es uno de esos referentes, y todos aquellos que dedicamos parte de nuestro tiempo a la docencia, estamos en esta búsqueda permanente. Es una búsqueda permanente. Con el tiempo disminuye la intensidad, pero seguimos buscando la forma de contar esa historia que tenemos que contar, ¿no? Cuando empezaba mi carrera docente, bueno, ahí uno está muy pendiente de los profesores que ya tienen una trayectoria, de cómo relatan, cómo cuentan esa historia, y a medida que uno va ganando experiencia docente, va encontrando ese relato, la forma de contar esa historia con la cual uno se siente identificado. Pero, digamos, es una búsqueda que no termina nunca. A lo largo del tiempo uno encuentra la forma de transmitir eso que tiene que transmitir en su materia. A veces es más simple, a veces es más complicado. En finanzas nos pasa que usualmente lo que tenemos que transmitir viene en un lenguaje matemático. Bueno, y quienes tenemos enfrente alumnos que no necesariamente tienen esas herramientas matemáticas, tenemos que pensar en cómo vamos a llevar el mensaje de una forma comprensible sin perder rigurosidad. Estamos permanentemente, ¿no? Nuestra cabeza trabaja permanentemente en esta búsqueda de cómo contar razonablemente esta historia. Y cuando aparece un libro nuevo sobre temáticas que nosotros dictamos,
Yo particularmente enseguida trato de investigarlo, porque buscando nuevas oportunidades de contar las historias que estoy contando. Y por otro lado, en un texto nuevo, uno muchas veces le pasa que encuentra ese ejemplo numérico que le faltaba para cerrar el tema, o esa vuelta a la historia que le faltaba para terminar de cerrar el tema. Nosotros los docentes, no sé si seguramente todos quienes dicten alguna materia, cualquiera sea, no necesariamente finanzas, seguramente les pasa esto que cuando nosotros terminamos de dar una clase, cuando salimos, nos damos cuenta enseguida si cerró o no cerró la historia. Es decir, si pudimos contar la historia bien como queríamos contarla o no. Hubo algo en el medio que hizo que se nos metiera ruido en el mensaje, ¿no? Y que no saliera claro el mensaje para los alumnos. Estamos muy pendientes de eso permanentemente. Y yo creo que el poder contar una historia razonablemente de una forma entendible para que el mensaje llegue claro al alumno, depende muchísimo de cuán claro uno tenga lo que enseña en su cabeza, es decir, del dominio que uno tenga de la temática, ¿no? A veces depende de circunstancias, como por ejemplo, a veces nuestra cabeza no está claro, aun cuando dominemos el tema, por algo que pasó ese día, nuestra cabeza no está clara, salimos del aula y nos damos cuenta que no salió. Y también a veces participa la dinámica del aula, ¿no? Donde algún alumno te lleva por algún rumbo y medio como que se te desorganiza el plan que tenías pensado. Pero esta es una preocupación permanente para todos aquellos que nos dedicamos una gran parte de nuestro tiempo a la docencia. Y en ese sentido, primero me voy a referir al autor y luego me voy a referir al libro. Digamos, yo destacaría de Guillermo tres cosas, ¿sí? Por mencionar algunas. Por un lado, todos aquellos que tuvimos la oportunidad de cursar alguna de sus materias, apreciamos su claridad conceptual, ¿no? Su habilidad para transmitir, su arte para contar. Nosotros somos contadores de historias como docentes, ¿no? Como decía antes, y valoramos en los docentes que tienen esa habilidad que lleva mucho tiempo y mucho trabajo de contar de una forma entendible sin sacrificar rigurosidad, que es otra de las cosas que procuramos, ¿no? Porque sería simplista, digamos, evitar la dificultad de los modelos y dejarlos a los alumnos con la sensación de que entendieron cuando en realidad no entendieron. Esa es una dificultad, por ejemplo, cuando el lenguaje es matemático y tenemos un público que no necesariamente domina todas las herramientas matemáticas. Por un lado eso. El segundo punto que mencionaría, digamos, como un diferencial de Guillermo como docente, es su vocación por llevar la teoría a la práctica, es decir, por mostrarnos las aplicaciones de todo lo que está explicando, y generalmente para eso recurre a ejemplos reales, ¿no? Como yo siempre digo, no ejercicios simples de un librito, sino ejemplos reales. Y a su vez, también en sus clases trabaja con muchos ejemplos de la realidad local. Cosa que muchos textos de esta temática en general omiten, prácticamente no hacen referencia. Y la otra cosa que mencionaría, porque todo esto en definitiva se refleja en su producción, ¿no? La otra cosa que mencionaría como un diferencial es la calidad del material que utiliza para presentar los temas. Calidad en cuanto a calidad visual y calidad en cuanto a contenido, y esto guarda relación con su claridad para transmitir el mensaje, se ve reflejado en sus presentaciones. Ahora, yendo a este texto en particular, que ya estamos presentando la cuarta edición, diría, bueno, en este texto se ve reflejado todo eso que estoy diciendo. Pero antes de mencionar lo que, en mi opinión, perdón que sea en esto, voy a hacer algo autorreferencial a título ilustrativo de lo que, digamos, más me atrae y creo que son los aspectos diferenciales desde mi perspectiva como profesor de esta materia, de sus clases y de su libro.
decía que en este libro, digamos, Guillermo refleja precisamente también esto de su arte de contar, ¿no? Su arte de contar historias. Ahora, respecto al mérito de la obra, uno diría, bueno, el mérito directamente está muy claro en qué consiste. Una obra que lleva 19 años de vigencia, que va por la 4ª edición, que logró instalarse en un campo muy difícil, yo diría, un poco creo que se lo dije en su momento, es como un campo minado, porque instalar un texto en finanzas corporativas donde hay jugadores tan fuertes, ¿no? Libros tan clásicos, tan instalados a lo largo de muchísimos años, que se utilizan en todas las universidades del mundo, bueno, era un desafío enorme. Entonces, digamos, sería redundante describir cuál es el mérito del libro, ya de por sí. Pero a su vez, este texto tuvo que vencer otra dificultad, y acá me pongo en el rol de nosotros los profesores, ¿sí? Y es el siguiente. Para los profesores que dictamos una materia durante muchos años, cambiar un texto, es decir, de pasar de un texto a otro en nuestras materias, es costoso, ¿no? Es costoso, nos implica en primer lugar estudiar, ¿no? Ese nuevo texto. En segundo lugar, si nosotros decidimos adoptar un nuevo texto en una de nuestras materias, tenemos que adaptar nuestra forma de contar tal vez, nuestro arte de contar, ¿sí? Eso tiene un costo. Seguramente también tenemos que adaptar nuestras presentaciones, ¿no? Porque tal vez el autor trabaja con otra notación. Y también, seguramente, tenemos que cambiar, tal vez significativamente, la guía de trabajos prácticos. Entonces, para instalar un texto, diría en cualquier ámbito, no solamente en finanzas, pero en este caso en particular pasa que hay jugadores, como les decía, muy establecidos, tiene que tener diferenciales muy fuertes para que los profesores incurran en ese costo, el costo de switch, diría yo, ¿no? El costo de switchar un libro por otro. Porque si vamos a cambiar el texto de lectura obligatoria de un curso, bueno, tratamos de, en el dictado del curso, seguir el libro que estamos asignando como bibliografía obligatoria. Eso nos obliga a un montón de cambios. Entonces, desde que aparece un texto hasta que el mercado define, y nosotros, en gran medida, los profesores definimos si lo adoptamos o no, puede pasar un tiempo considerable. Por eso yo digo que no hace falta con escribir un buen libro. El libro tiene que tener aspectos diferenciales que convenzan a los profesores de adoptarlo y que convenzan a los profesores de incurrir en este costo de cambiar. Esto es como, yo a veces no lo quiero exagerar como diciendo, bueno, de pronto te cambian la disposición del teclado de la computadora, está sonado, ¿no? Pero a veces me pasa algo así cuando Microsoft decide cambiarme Excel. Digo, ¿por qué lo cambiaste? Si yo sabía hacerlo así, yo sabía dónde estaba esta función, yo sabía que hacía Control-Shift-Enter y esto funcionaba. Ahora no sé qué tecla tengo que apretar. Y bueno, lo mismo nos pasa a los profesores cuando decimos, bueno, ¿hago el cambio de texto o no? A mí me pasa particularmente, vuelvo a ser autorreferencial, porque Guillermo va a ser escueto con sus méritos, así que voy a tomar yo esa función. Vuelvo a ser autorreferencial. A mí me pasa con algún libro, con muchos libros de finanzas, y con algún libro de finanzas en particular de derivados que se instaló como el referente obligatorio de derivados, y en mi opinión realmente hay por lo menos un par de textos que lo superan en calidad de explicación. Es muy subjetivo esto, ¿no? Depende de cómo a uno le gusta relatar ese mensaje, pero me hace costoso cambiar. ¿Por qué? Porque llevo años dictando el curso con ese libro digamos, que la mayoría adopta cuando dicta un curso de derivados, ¿no? Muy conocido. Ahora, yendo a los aspectos diferenciales, desde mi perspectiva, ¿no? Esto ya entramos en la parte subjetiva del texto, que ha determinado que sea ampliamente adoptado en nuestra región,
¿sí? Muchísimas universidades de la región, en Argentina prácticamente en todos los cursos de finanzas corporativas aparece el texto de Guillermo. Yo citaría como diferenciales los siguientes. Por un lado, esto que decía antes de su habilidad para contar, su habilidad para explicar, ¿no? Cosas que son complicadas de forma simple, pero sin resignar rigurosidad. Por otro lado, también está presente en el libro esta preocupación constante de mostrar las aplicaciones, ¿no? Como, como solemos citar una frase, digamos, yo a veces la utilizo en algunas de mis materias, que dice que, bueno, en teoría no hay diferencia entre la teoría y en la práctica, pero en la práctica la hay, ¿no? Y nosotros tenemos que tratar de transmitirle a los alumnos, digamos, el mensaje de la teoría, el debería ser, pero también estamos formando profesionales a los cuales les tenemos que dar herramientas para pasar del debería ser al es. Bueno, esa es otra cosa que se ve reflejado en las clases de Guillermo y obviamente que se ve reflejado en este libro, ¿no? Su vocación por mostrar cómo aplicar esos modelos que presentó antes, ¿no? Primero, entonces, nos relata el modelo con esa habilidad particular, ese arte de contar estos modelos que no son simples, y luego nos muestra aplicaciones reales. Y a su vez agregaría lo siguiente, que hace mucha referencia a la realidad de la práctica de las finanzas corporativas en nuestro mercado, en mercados emergentes en realidad, ¿no? En mercados emergentes. Y esta era una complicación, por ejemplo, para aquellos que enseñamos finanzas corporativas. Porque como les decía antes, si uno enseña finanzas corporativas con los textos clásicos en Argentina, está todo muy bien, enseña los modelos que típicamente se enseñan en los cursos de finanzas corporativas, pero el alumno se quedaría sin una clara representación de cómo aplica eso que está viendo, ¿no? En un mercado emergente. De pronto, no sé, por hacer mención a un tema, el CAPEM. Bueno, bárbaro, sí, CAPEM, RF, beta, RM-RF, entendimos el mensaje, lo vimos rigurosamente, ¿cómo lo aplico? ¿No? Nos van a decir los alumnos, pero permanentemente preocupados, ¿y esto cómo lo llevo a la práctica? ¿Dónde tengo el RF en Argentina? O RM-RF, o beta, o qué hago con el riesgo país. Bueno, eso se ve reflejado a lo largo de todo el curso, y si nosotros en Argentina no nos embarcamos en estas problemáticas, no vamos a estar formando profesionales que estén capacitados a hacer evaluaciones en Argentina, de evaluar proyectos de inversión, de evaluar bonos, de evaluar acciones. ¿Y qué dificultad tenía esta temática, digamos, en nuestros cursos? ¿Sí? Acá vuelvo a ser referencial. Yo digo, bueno, yo quiero incluir esto dentro de la materia de finanzas corporativas en la maestría o en la licenciatura en finanzas. Lo que me pasaba era que tenía que recurrir a papers, ¿no? Porque esta temática no estaba reflejada en los textos, en esos textos tradicionales establecidos. Entonces, recurrir a papers tiene una complicación, no solamente para alumnos de grado o carreras de grado, sino también para inclusive alumnos de maestría, que es, por un lado, los papers en realidad no están escritos con un fin didáctico, entonces suelen ser de difícil lectura para un alumno de grado e inclusive de maestría. Los autores son en general bastante escuetos en las explicaciones porque precisamente no tienen un fin didáctico, entonces muchas veces, como yo le digo a los alumnos, me sacaron una fórmula de la galera, y nosotros no podemos formar profesionales dándoles fórmulas, digamos, sin explicarles de dónde salió, ¿no? Entonces eso nos obligaba a todo un trabajo adicional con el paper, y a su vez unificar notación, porque un autor en un paper a tal cosa lo llama WAC, al otro lo llama KC, el otro lo llama distintas notaciones para la misma cosa. Bueno, era una complicación. En este libro encontramos que el autor aborda esa problemática, ¿no? De cómo hacer evaluaciones en emergentes. Y está permanentemente, diría que este tema está presente a lo largo de todo el libro. Entonces, es un texto en el cual uno encuentra los contenidos típicos de un libro de finanzas corporativas, más
esos diferenciales, lo que para mí serían los diferenciales del texto. Por ejemplo, la abundante referencia a mercados emergentes. Y a su vez señalaría, digamos, lo siguiente como aspectos diferenciales. Y ahora vamos acá a lo subjetivo. Por ejemplo, además de esta referencia a los mercados emergentes, a mí particularmente me gusta mucho la unidad dedicada a determinar la estructura de capital óptimo en la práctica, ¿no? Luego de abordar el problema de si la estructura de capital es relevante o no, digamos, para crear valor para los accionistas, Guillermo le dedica una sección a cómo determinar cuál es la estructura de capital óptima de una empresa. Cosa que no está tampoco tan reflejada en la literatura. En general nos encontramos con el debería ser, ¿sí? Y no con el es. Otro aspecto diferencial que señalaría, otro capítulo que me gusta particularmente, que para enseñar ese tema yo ya tenía que saltar a otro texto de evaluación de empresas, por ejemplo, porque los textos de finanzas corporativas no lo trataban, es el tema de creación de valor económico. ¿Sí? Ese es otro capítulo muy logrado, que es un aspecto diferencial de este texto con relación a sus competidores. Y hay un tema también dentro del texto para el cual yo tenía que recurrir a papers en el curso, que tiene que ver con lo siguiente. Este es un tema no solamente relevante desde el punto de vista práctico, sino muy relevante desde el punto de vista teórico, porque muchas veces en este oficio he encontrado que se subestima la complejidad de esta metodología de discounted cash flow. Es decir, que los profesionales en finanzas aplican la metodología de discounted cash flow, pero subestiman su complejidad. Y he encontrado, inclusive en algún libro, no quiero hacer nombre propio, pero en algún texto bastante conocido, una referencia que diferentes metodologías de discounted cash flow no necesariamente conducirían al mismo valor, cosa que para mí es un error conceptual. Las diferentes representaciones de discounted cash flow que nosotros tanto utilizamos en finanzas para valuar activos, ¿no? Aplicando ese principio de que un activo vale por el flujo de caja que se espera que genere, las diferentes representaciones, aplicadas consistentemente bajo los mismos supuestos, tienen que llevarnos al mismo valor. Si no, directamente alguna metodología estaría mal. Y una sección del libro está dedicado a esto, que es un tema, les diría, casi nada tratado en los textos de finanzas corporativas. ¿Cómo aplicar consistentemente las metodologías de discounted cash flow? ¿Sí? Y bueno, Guillermo demuestra que todas nos conducen a la misma evaluación. Y con esto hablo de, bueno, nosotros podemos evaluar empresas por la metodología del Free Cash Flow to Fame, Free Cash Flow to Equity, Dividend Discount Model, el EVA, Residual Income Approach, Capital Cash Flow. Bueno, eso no estaba representado en los textos, ¿no? ¿Cómo lograr que esos distintos caminos me lleven al mismo resultado? Y uno diría, como le digo a los alumnos, ¿y para qué necesito manejar tantos caminos? Y bueno, porque en función del contexto de la evaluación, va a haber caminos más fáciles que otros. Es decir, va a haber metodologías que te van a ofrecer menos resistencia que otras. Entonces uno tiene que dominar la metodología de discounted cash flow para las distintas versiones, las distintas representaciones para hacer evaluaciones. Y para finalizar, digamos, respecto a los diferenciadores del libro, citaría algo que también está presente en sus clases, que es, bueno, como profesores tener la ventaja de la calidad de sus presentaciones, ¿no? De la calidad de sus PowerPoint, de la calidad de su, digamos, su habilidad para contar las cosas que se ven reflejadas luego en esas presentaciones. A modo de cierre diría lo siguiente. Creo que se lo dije, o al menos en mi cabeza está la idea de que en algún momento se lo dije, hace muchos años nos conocemos con Guillermo, que se estaba metiendo en una zona complicada cuando empezaba este proyecto de escribir un texto de finanzas corporativas, ¿no? Porque realmente, como les decía, hay jugadores muy establecidos, hay textos muy fuertes,
Y 19 años después, ahora presentando la cuarta edición, debería decirles que no tenía dudas que iba a tener éxito en este desafío. Muchas gracias. Muchas gracias, Marcelo, por la presentación exagerada. Muchas gracias a todos por venir. Mis alumnos de econometría, creo que veo algún alumno de la maestría, veo profesores. En primer lugar, entonces, agradecerle a todos por venir. No voy a hablar del libro porque Marcelo ya dijo todo. Así que simplemente recordar alguna anécdota. Primero que yo estuve siempre vinculado a las cuestiones de valor. Y estoy vinculado tanto académica como profesionalmente a los conceptos de valor. El último año hice un switch y me moví hacia la econometría financiera, porque la verdad necesitaba un nuevo desafío. Nunca dejé del todo la econometría, pero fue una experiencia muy interesante y sobre todo muy divertida. Nos divertimos mucho esa mañana. Espero poder divertirme el próximo semestre con los alumnos que tenga ahí. Y por supuesto siempre mejorando los cursos, ¿no? Porque es una materia que la primera vez que uno la da necesita muchos apuntes. Y la segunda anécdota que quiero compartir, antes de debate, interacción, porque la idea en realidad era, yo no puedo hablar, sino que en todo caso, si quieren hacerme preguntas, ahí sí, ahí yo me prendo, sin ninguna duda. Es que en el año 2006, el curso de doctorado, tuve a Marcelo, curso de opciones reales, que lamentablemente no se repitió, pero vino todo el doctorado a hacerlo. Y ese fue el momento en que, digamos, yo recomiendo a Marcelo para el SEMA, porque fue una clase donde en algún momento entra el CAPEM, en el análisis. No recuerdo bien por qué te paraste y escribiste una fórmula en el pizarro. Y yo le digo, bueno, a ver, ¿y cómo se deriva eso? Estamos hablando de la derivación del CAPEM. Marcelo te quedó un poco sorprendido, porque claro, si uno lo repite todos los días en una clase, naturalmente se lo va a acordar paso por paso. Le tomó muy pocos segundos e hizo una derivación completa. Entonces ahí yo no tuve duda acerca de, cuando me preguntó el doctor Eduardo Solozzi acerca de un profesor para derivados, me habló de opciones, y dije, no, acá no tengo duda. Ahí fue digamos, el comienzo de Marcelo. Y después fui el director de la tesis doctoral. Un lujo, un lujo. Me acuerdo esa tarde con Rodolfo. Primero nos explicaste el plan de tesis y después la disertación final. Bien. Ahora sí, estoy atento a cualquier comentario, pregunta que quieran hacerme. Ahí creo que, ahí anda bien. No sé si alguno quiere comenzar con alguna pregunta. Dale. Pero bueno, Guillermo, Marcelo, excelente los comentarios vertidos. Yo coincido con lo que comentaba Marcelo, que es muy interesante el libro en cuanto a la claridad conceptual y cómo se estructura. Y en base a las versiones anteriores, quería consultarte si el tema del riesgo país, que también incorporabas en las versiones anteriores, como comentaba Marcelo, lo seguís tratando, digamos, y tiene precisamente su sitio ahí en la necesidad de poder aplicar en economías latinoamericanas modelos como el CAPEM y opciones reales. Casualmente viniendo a referente, digamos, eran dos capítulos que me resultaban muy apropiados y muy útiles. Así que mi pregunta es si se mantienen, si están ahí y si hay novedades. Sí,
se mantienen. Empiezo por el último, por las opciones reales, que es un desarrollo de las finanzas corporativas, ya no tan reciente, porque tenemos que hablar de, si se quiere, un tímido comienzo, a partir de que Stuart Myers acuña el término, creo que fue en los 70, en los 80 parecía no despuntar, y en los 90 repunta con mucha fuerza, y se escriben los libros. Uno podía ver en Amazon que se escribían los libros, y acá en realidad yo me puse a estudiarlo en 2000, hasta que di ese curso de doctorado en 2006, y asesorando empresas vi la dificultad de implementación. Hay una dificultad muy importante de implementación. Entonces, prácticamente uno para conseguir una consultoría sobre ese tema, que profesionalmente, esa es la realidad, tiene que hacer un curso primero para que todos hablemos el mismo idioma. Entonces, eso ya lo dificulta. Y segundo, que se necesita el apoyo del, yo diría, de casi la máxima autoridad de la empresa para que se pueda llevar adelante evaluaciones de proyectos con Real Options. Tengo un colega, un amigo, que es el consultor técnico de Real Options en la Petrobras, que es el que más sabe de petróleo en el mundo, de opciones reales en petróleo. Y un día le pregunté, ¿cómo conseguiste que aceptara el senior management, evaluarás proyectos con Real Options, que es en realidad una DIN que se hace a la tecnología del PCF? Y me dice, bueno, porque tuve el apoyo de un segundo de la compañía, que por casualidad más tarde lo conocí porque vivía cerca de mi casa, estaba en Argentina en ese momento. Y digo, pero el senior management entiende bien lo que haces. Me dice, lo que me piden es que justifique bien las premisas. Entonces ahí sí tuvo un desarrollo. Después no ha tomado ruta en otras industrias. Y eso uno lo puede ver porque no siguieron saliendo libros en Amazon, por ejemplo. Subió alguno más. Entonces eso es como que es una metodología que quedó, si se quiere, circunscripta a, yo diría, las industrias extractivas. Petróleo, minería, biotecnología. Respecto del riesgo país, pero por supuesto no quiero dejar de recordar que lo principal de las opciones reales no es tanto la matemática de la valoración, la técnica. Lo más importante es darse cuenta de que existen, cuáles son esas opciones. Eso es más importante que la valoración. Y respecto al riesgo país, sí, por cierto. Sí. Eso lo sigo estudiando. Leí hace unos años una tesis doctoral donde lo que se intentó fue dar una medida acerca de cuál es el máximo que uno debería, ya que se va a incluir una prima por riesgo país, por el costo de capital, cuál debería ser el máximo, porque es obvio que cuando el riesgo país supera los 1000 puntos no tiene demasiado sentido. La curva primero se pone plana, después se invierte, y eso solamente refleja que los bonos cotizan con precios de default. De manera que querer cobrar el riesgo país, el costo de capital, cuando ocurre eso, no tiene sentido económico. Primero porque si la curva se pone flat, es transicional, nunca dura. Ni en Estados Unidos. Si la cosa mejora, si la economía no entra en recesión, la curva vuelve a subir su pendiente normal. Si se espera una recesión, se invierte. Acá se invierte solamente porque los bonos cotizan a precio de default. Entonces, curva flat, pendiente negativa, no podemos sumar eso, no tiene sentido. Entonces, bueno, entonces hay que mirar cuál es la medida de riesgo país cuando la curva está flat, sino que tiene pendiente positivo. Ahí uno encuentra la econometría para ayudar que el riesgo país, en todo caso, si uno tiene que sumar un máximo, está más cerca de los 900 puntos, entre los 700 y los 900. Si debemos hacer eso, porque en la academia eso naturalmente es resistido bajo la perspectiva del CAPEM,
que asume que un inversor está totalmente diversificado en sus inversiones y lo único que debería cobrar es beta. Bueno, pero la verdad que, por otro lado, casi despacito dicen, y claro, pero el inversor que no está integrado no puede diversificar el portafolio en otros países, comprando activos de otros países, sí lo debería cobrar ese mismo país. Perdón, segmentado, inversor segmentado. Y el integrado, el que sí puede diversificar, se coincide en que hay correlación entre los índices de los distintos países, con lo cual no lograría el efecto deseado y por lo tanto se concluye que, de nuevo, que el riesgo país debería ser cobrado con capital. Es un tercero mejor, si se quiere esto. Estamos en todo caso en la búsqueda de un segundo mejor. No sé si queréis hacer alguna otra pregunta. Gracias. Sí, buenas tardes. Claro, Justamente en estas situaciones, o en la situación actual, si la posibilidad de usar escenarios puede descomprimir el costo de capital, recayendo el riesgo más en el flujo, ¿sí? Simplificando la cosa, un escenario optimista, uno más probable y uno conservador. De forma de trabajar con costos de capital normales, pero de nuevo considerando la situación del país en el flujo, en cada escenario. Gracias. Sí, por cierto, son complementarios. Yo no diría que son excluyentes. El tema de los escenarios de probabilidad ponderada, de alguna manera, la disciplina valuation o evaluación, acá llega a la Argentina fundamentalmente porque el libro Valuation de McKinsey generó, o si se quiere, imprimió un sesgo en los evaluadores y cuando uno leía el capítulo donde valoran el brasileño pound de azúcar, dice, bueno, el valor de la compañía, si yo sumo el costo de capital, perdón, si sumo una prima por riesgo país en el costo de capital, el valor creo que daba $200 millones. Sin embargo, si no sumamos el riesgo país en el costo de capital y lo trabajamos con escenarios de probabilidad ponderada diseñados por Merrill Lynch, el valor creo que era $1.000 millones, que estaba mucho más cerca del valor de mercado en ese momento. Con lo cual, dice McKinsey, el análisis de escenario provee una base mucho más sólida para el tratamiento del riesgo país, etcétera, etcétera, etcétera. Eso está muy lindo. Y en ese ejemplo funciona. Pero la verdad es que hay cosas que no se pueden prever, que uno ni siquiera puede imaginar que pueden ocurrir, que forman parte del riesgo país. Hace años nadie hubiera pensado, y por ejemplo, que iban a prohibir la exportación de lácteos. A ver, yo diría, hay algunas cosas que sí se pueden entronizar en un análisis de escenario, como puede ser una devaluación, que ya sabemos que viene con recesión, con alza de precios, y entonces las empresas van a vender menos, y se van a identificar las cobranzas y los pagos. Eso se puede entronizar. Pero algunas acciones unilaterales que el gobierno podría tomar, que podría llevar adelante, y que, por cierto, podría afectar a la compañía, hay cosas que son imposibles de, a lo mejor, pensar. Por lo tanto, yo creo que, por simplicidad, por la relación costo-beneficio, sumar el riesgo país en el costo de capital, bueno, naturalmente tiene una relación costo-beneficio mejor. La otra es más trabajosa, una duda, también imperfecta. ¿Cuál es el beneficio de hacer el análisis de escenario? Y que naturalmente uno después de hacerlo aprende algunas cosas acerca de cómo me podría llegar a afectar una acción unilateral del gobierno, etc. Vale la pena. Creo que son complementarios. Ahora, de nuevo, para conectarlos, digo, si yo hiciera el análisis
utilizando el riesgo país como una prima en el costo de capital. Bueno, para que me dé lo mismo en el análisis de escenarios, que incluyendo la prima por riesgo país en el costo de capital ante una situación de riesgo país de más de 2.000 puntos, etc. Y eso conduce también a una incongruencia en el análisis de escenarios, porque le tengo que asignar una probabilidad muy, muy alta al escenario pesimista y muy, muy baja al escenario. Entonces, las dos son controversiales. Me parece que las dos tienen su utilidad. La primera, la del costo del capital, es más fácil, tiene una mejor relación costo-beneficio. Si hay otra pregunta. Perdón, Sí. una más. Sí. Siempre, bueno, en mi caso suelo tomar como una referencia para chequear el resultado un múltiplo. Y está muy metido, me parece, en los empresarios, en vender la empresa por 5 ebitas, Sí. 6 ebitas. Eso sigue siendo así. Yo supongo que ya ahora, en la situación actual, estamos más cerca de ese 5 o 6, más cerca de un 3, por la situación actual de riesgo. Pero lo considera importante intentarlo por ahí como para rechequear el resultado del descuento de flujo de fondos. Sí, el método, si quieren, de múltiplos, yo lo considero complementario al modelo de descuento de flujos. No es solamente multiplicar. En realidad, cuando uno hace el análisis de múltiplos, supongamos que seleccionó los comparables correctos y que seleccionó el múltiplo correcto, no es solamente mirar eso, ¿no? Yo creo que hay que acompañarlo con algunos otros ratios o ratios financieros. Porque ahí, por ejemplo, puede haber una confusión muy común entre el Price EBITDA y el Enterprise Value EBITDA. El Price EBITDA está afectado por la estructura de capital. Entonces, yo pondría al lado en el Excel una columnita con la relación de endeudamiento. A ver si el mercado la cobra en el Price EBITDA. Por ejemplo, miraría también la relación entre los gastos de capital que hace la compañía respecto de la depreciación. Porque eso no lo tiene en cuenta el EBITDA. Pero recuerden que Warren Buffett, que es un inversor acreditado, y dice que los múltiplos son mejores que el DCF, también dice que cuidado con el múltiplo de EBITDA porque no tiene en cuenta el CAPEX que debe hacer la compañía para mantener la capacidad operativa. Entonces está contornando el tema, porque de alguna manera está ahí juntando con el flujo de caja. Entonces, sí, y con todos los cuidados que debe tenerse con esa metodología, porque todos son afectados por el ciclo. Entonces uno puede encontrar, hoy la contabilidad me da valores de ganancia bajos, ocurriendo, y cuando mediante la cosa mejore y los valores de mercado aumenten considerablemente, vamos a tener numeradores altos y denominadores bajos. Entonces los múltiplos van a volar a las nubes. Pero, entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? No mirar un solo año. Hacer, como dice el premio Nobel Robert Shiller, y mirar un periodo largo. 10 es un número mágico. 10 es un número mágico. Y mirar, porque me puede parecer alto o bajo el múltiplo. A ver qué múltiplo tuvo el set de comparables en un periodo largo. Eso ayuda, de nuevo, a hacer un análisis de múltiplos, no solamente poner los pumps, calcular promedios. Es un poquito más largo. Pero sí, claro, es complementario. Yo lo considero complementario. Y muchos lo usan directamente. Muchos lo usan directamente. Y es cierto también que es un hecho, ¿no? El múltiplo no hay supuesto, es un cálculo. Es lo que es. Pero hay que mirar eso también. Hola, ¿qué tal? Bueno, un gusto conocerlo, un placer. En su experiencia más profesional, ¿cuánto hay de arte y cuánto hay de técnica en la evaluación de una empresa y
cuando una empresa compra otra, o un merging o una acquisition. ¿En cuánto nos separamos de todos los Exceles que hacemos? ¿A cuánto termina la realidad? ¿Cuál es su experiencia? Decir que es todo 100% científico es mentira. Así que el arte existe, ninguna duda. Yo trato de, siempre digo, mantener consistencia y objetividad, porque eso hace la valoración más defendible ante terceros. Y, por cierto, tratar de trabajar siempre con datos, hechos, números, cifras. Ahora, puede ocurrir, por ejemplo, que yo quiera pronosticar las ventas con un análisis econométrico. Está bien hecho. Pero también uno tiene un ida y vuelta con el senior management que me dice, sí, pero las ventas ese año nosotros tenemos otro presupuesto. Entonces, ahí uno tiene que negociar con los métodos. Y ahí aparece. Yo creo, ponerle porcentaje yo no me animaría, pero es las dos cosas en realidad. Es las dos cosas. Gracias por la pregunta. ¿Alguna duda más? ¿Qué tal, profesor? Dale. Me interesa preguntarle la parte del análisis econométrico, cómo lo aplica, así en líneas generales, y si le resulta que fácil transmitírselo a un cliente o en el entorno profesional, y si cree que agrega valor realmente como para, en búsqueda de siempre darle más robustez a los modelos, ¿no? Sí, es correcta la pregunta porque del otro lado puede haber alguien que no lo entienda. Y eso dificulta el tema. Entonces hay que estar preparado con algo entendible también. Yo siempre digo en clase, nosotros usamos un grafiquito donde decimos, que básicamente es para la proyección de ventas. Es para la proyección de ventas. En ese gráfico, en un Excel, nosotros decimos la venta del primer año histórico, porque analizamos un periodo histórico para hacer el análisis econométrico, el primer año de ventas dividido por ese primer año de venta queda 1. Y el PBI a precios corrientes de ese mismo año dividido por el PBI a precios corrientes de ese mismo año queda 1. Y los ponemos en la misma línea de la tabla. Y después los componemos de acuerdo a, en el caso de la empresa, las ventas en realidad también es un P por Q y lo comparamos con la evolución que tuvo, vamos componiendo las ventas de acuerdo a la variación nominal que tuvo y lo mismo el PIB, que es un dato. ¿Viste? Para ver si es correcta de alguna manera, y explicándolo fácilmente, si las ventas de las compañías están correlacionadas y siguen el PIB. Y después viene el análisis de regresión. Pero es como que depende quién sea el interlocutor del otro lado, porque tampoco es un Fórmula 1, la proyección esa, no es un Fórmula 1. Primero le decimos el argumento que está por detrás de esa proyección. Por ejemplo, la empresa va a ser capaz de crecer a la tasa de la economía en la que opera, también va a ser capaz de reflejar la inflación general en sus productos, y el análisis económico también lo tenemos y está acá. Hemos hecho este análisis. Por ejemplo, a lo mejor un periodo donde acá, como es muy frecuente en Argentina, periodo de guerra, no se dice periodo de guerra, después de siempre paz, cada tanto hay un periodo de guerra. Y eso genera entonces, complicaciones. Y ahí empiezan la inclusión de variables dummy, ¿de acuerdo? No hay, siempre digo, no hay un único modelo, es como la búsqueda del santo grial. Algunos creen que existe, otros creen que no, otros dicen que están en una iglesia en España, etc. Bueno, sí, lo hacemos eso. Es una parte de importante también, ¿no es cierto? De las proyecciones en general. No sé si alguno más tiene alguna duda, alguna cuestión que quiera compartir. Sí, aprovecha.
ya que lo tengo acá. Presentarte, si querés. Mi nombre es Edgardo Pascualini, yo no soy del SEMA, estudié la maestría en otro lugar. Actualmente soy consultor de pymes, no me dedico a las evaluaciones, pero doy clases a veces de finanzas corporativas particulares, digamos, soy un amante del tema. ¿Cuándo está tan lejos de, digamos, cuando uno hace una evaluación y la ve contra el mercado, digamos, si está muy lejos, ¿está muy equivocado o puede ser que haya descubierto algo? Porque a veces pasa esto que ven en tesis, que decís, bueno, está haciendo una tesis de una evaluación de un alumno y, claro, a veces me cuesta creer mucho en los supuestos, eso es lo que me pasa, digo, esto le ponemos los supuestos que querramos y, y termina dando, entonces digo, bueno, si está muy lejos del mercado es que nos estamos equivocando, o son todos tontos y descubrimos que tenemos una acción que está subvaluada y no vamos a ser ricos. Digamos. Claro. Primero una aclaración general. El libro es de finanzas corporativas, no es de evaluación de empresas. Tengo casi terminado en otro idioma. Uh-huh. No lo escribí el libro de evaluación de empresas todavía. Ese libro, lo que pasa es que finanzas corporativas y evaluación están muy ligadas. Entonces veo que hay muchas preguntas de valoración, de evaluación. Lo que decís sería ideal que uno tenga oportunidades de comparar el valor justo, llamamos nosotros el fair value, que determinamos a través de una metodología con el valor de mercado. Pero eso porque te está contratando una empresa que cotiza en bolsa. Eso ocurre el 10% de las veces. La mayoría de las veces son empresas de capital cerrado. Ahora, yendo a esa pregunta, nosotros podemos terminar con una valoración donde haya una diferencia importante, por caso. Telecom, cuando empezamos a valorarla, nos daba 4.000 millones, siempre nos terminó dando eso. Siempre nos dio eso. El número exacto, 4.300, algo así. Yo la valoré 3 veces. 2 veces por un litigio y otra vez porque había un interesado. Telecom, que es una de las principales empresas de Argentina. Empezamos en 4.500, por 2 veces, 2 meses, el primer trabajo. Bueno, cuando terminamos, valía, creo que, 2 millones o menos. Bueno, 2008, en Estados Unidos, estatización de las ejecutas de acá, la crisis de campo, etcétera, etcétera. Bueno, sí, había. Nosotros le sacamos la foto, la diferencia era, el mercado estaba a 3.600 y nosotros dijimos 4.300. Pero unos días después ya estaba 1.000 o algo así. Parece así que tuvimos que hacer una actualización más adelante. Sí, claro que puede haber. Pero ojalá uno tenga la oportunidad de hacer esa comparación más seguido, ¿no? La mayor parte de las veces en el mundo, no solamente en los mercados emergentes, empresas no públicas. Telecom es una empresa pública. Entonces ahí se hace la... Claro, pero también tengan en cuenta que hay como una circularidad porque uno está valorando una empresa que cotiza en bolsa. En realidad ya tiene un valor de mercado. ¿Pero por qué se encarga? Porque puede estar mal. Entonces, por eso se encarga para determinar el valor justo. A ver, bueno, en el curso de doctorado hicimos bastante. A ver, vamos a ponerlo así. La primera vez que ustedes lo ven funcionar es hasta estéticamente placentero ver cómo se va generando la distribución, etcétera, etcétera. ¿Qué hará eso, no es cierto? Por cierto, que eso depende más técnicamente de las distribuciones de probabilidad que uno le asigne a las variables en cuestión. Con lo cual, ahí podría prestarse algún arte, ¿no es cierto? Pero también
yo creo que hay que enfatizar para la persona que quiere aplicar eso, que cuando lo quiera usar explique muy bien al que está del otro lado el rol que cumple el teorema central del límite. Eso va a facilitar mucho la cosa, para que entiendan lo que está haciendo. Creo que es una ayuda, creo que complementa. Ahora, la respuesta, digamos, si uno obtuvo un valor de 100 por el DCF y después simula, la media no va a estar muy lejos de ese valor, pero va a poder dar una respuesta de tipo, con un 95% de probabilidad, el valor puede estar entre la media menos 2 desvíos más 2 desvíos. Sí, es útil, autores como Damodaran dicen que no sirve, porque dice que genera un valor que es muy similar al valor que obtuve cuando empecé. Yo creo que sí, que sirve, por cierto. Tiene un rol de complemento del trabajo, ¿cierto? Sí, pero ahí muy claro si lo van a usar el teorema central del límite, y hacerle entender al que está viendo está viendo el modelo funcionar, que son sorteos que se generan y chocan con la distribución de probabilidad, la función de densidad, y luego baja y genera un valor sorteado para un costo, para un ratio, etc. Eso tiene que estar muy claro. Si eso no está claro, nadie entiende lo que está pasando ahí adentro. Esa es la parte, para mí, fundamental. Y, por cierto, que para tener distribuciones de probabilidad realmente que uno pueda confiar en ellas, tiene que tener mucha data histórica, ¿no? No siempre pasa. Y por cierto que la data que viene de la contabilidad, salvo información interna, no tiene la frecuencia ideal. Entonces eso acorta también la serie. Esa es la cuestión. Yo en mi libro justo pongo ese cálculo, donde sale el valor sorteado, que lo hace un Excel, y choca con la función de densidad y me marca también un valor sorteado. Esa parte me parece importante. Guillermo, no sé si querés hacer una última pregunta. No sé si alguien quiere hacer Sí, no hay problema. una pregunta más. Hay una pregunta más. Sí. ¿Qué tal, Guillermo? Dale. Vos habías comentado que el criterio de múltiplos en general lo veías como complementario del descuento de flujo de fondos. A mí me pasó en varias oportunidades que potenciales inversores o compradores ponían más foco en el de múltiplos porque me decían, yo quiero ver la realidad, lo que ya pasó. Los flujos futuros los voy a proyectar yo en función a mis sinergias, mis visiones de negocios futuros, etc. O sea, que le da más valor a EBITDA respecto a flujos futuros. ¿Qué responderías ante un planteo así de un comprador o inversor? Me acuerdo que una vez, eso me ha pasado porque, por ejemplo, los brasileños valoran mucho con múltiplos. Entonces, concretamente, el directivo financiero de ellos me decía, no, nosotros usamos múltiplos porque EBITDA es el driving force de la compañía, así, palabras textuales. Los múltiplos, yo lo contestaría de esta manera. Hay un trabajo famoso que compara las dos metodologías, el de Rubak y Kaplan, un paper muy famoso. Y la conclusión a la que llegan es que el DCF es un poco mejor, pero que los dos, utilizados conjuntamente, es mejor todavía. No hay mejor forma, o mejor dicho, no hay forma más detallada de valorar la compañía que con DCF. Como dije antes, el múltiplo es complementario, pero hay gente que dice, no, yo como Warren Buffett, acá cuando yo valoro por DCF tengo que diseñar premisas. Por cierto, eso yo lo recalco muchísimo. La valoración de una compañía es una expectativa matemática. Yo valoro una compañía, estoy valorando una expectativa.
estoy en el momento cero, no tengo el diario del lunes, y hay un set de información macroeconómica, de variables internas de la empresa que me condiciona. Ninguna duda, ese valor es condicional a las expectativas que yo tengo de acuerdo a un set de información que tengo hoy. Por ejemplo, nadie se le ocurriría pensar que el nivel de precios interno el año que viene va a ser del 40%, porque ya me está condicionando la información de hoy. Y así con otras variables. Haciendo un ejercicio histórico, uno ve que no es tan así cuando uno tiene el diario del lunes y lo compara. El que hizo inversiones a principios de los 80 le fue mal en esa década. Si es que hundió mucho capital cuando el dólar era barato, porque el peso estaba apreciado. El que lo hizo cuando la convertibilidad se estabilizó, bien, siempre hablando de periodo de 10 años, y el que lo hizo en la época del 2003, a partir de ahí le fue mejor todavía. Pero, claro, eso suele cambiar. Y el múltiplo lo que refleja es, bueno, lo que es. Pero también, cuidado, cuando hacen el cálculo del múltiplo del target, de la compañía que ustedes están valorando, tiene que estar bien medido el EBITDA también. Porque con la inflación, lo que me está diciendo el número del balance, y está distorsionado. Entonces el verdadero, el corriente, el actual, hay que ajustarlo bien para hacer la comparación. No sé si tenemos alguna duda más. Al final terminamos hablando de cuestiones técnicas. Bueno, pero por lo menos surgieron algunas dudas, lo cual estuvo muy bueno el intercambio. No sé, Guillermo, si cuando termine el evento, si alguno quiere firmar algún libro, si alguno se acerca, se puede. Bueno, yo quería, la verdad, agradecerles a todos por su presencia, a Marcelo, la verdad también, a Guillermo, ambos fueron profesores míos, la verdad que tuve el placer de tener clases y doy fe de lo que dijo de Guillermo, y también puedo decir de Marcelo que se copian mucho, porque son parecidos, cuentan historias muy buenas dando clases. Todavía no me recibí, me tienen que ayudar con la tesis. Pero nada, eso. Espero que hayan disfrutado de este evento. Como Club de Finanzas es un orgullo para nosotros haber hecho este evento presencial después de la pandemia, que haya tanta gente acá, para nosotros es un orgullo. Sabemos que es un lunes, que es tarde, pero queremos seguir haciendo estos tipos de eventos, así que los esperamos para próximos eventos. Así que nada, agradecerles a ustedes y también a Carla, por supuesto, que hizo de esto una gestión increíble, la verdad. Muchas gracias, Carla. Así que nada, muchísimas gracias a todos por venir hoy. Gracias a todos por venir.